¿Podría un naufragio cambiar el destino de una nación entera? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio donde destapamos las verdades detrás de los eventos que han marcado la historia. Hoy viajamos al año 1120, al puerto de Barfleur, Normandía, para desentrañar la tragedia del barco blanco, un desastre marítimo que sumió a Inglaterra en el caos, desencadenó una crisis dinástica y abrió las puertas a una guerra civil que duró décadas. ¿Listos para descubrir cómo un solo barco pudo cambiar el rumbo de un reino? Demuestra que estás comprometido con conocer la verdad detrás de esta historia. Suscríbete ahora, porque si no lo haces estarás dejando que estas lecciones del pasado queden en la sombra. Vamos con los detalles. El 25 de noviembre de 1120, dos barcos se preparaban en el puerto de Barfleur para cruzar el Canal de la Mancha hacia Inglaterra. El primero llevaba al rey Enrique I, un monarca astuto que había consolidado su poder tras años de luchas con sus hermanos. El segundo, conocido como el Barco Blanco, transportaba a su hijo y heredero, Guillermo Adelín, de 17 años, junto a una élite de nobles, clérigos y cortesanos, casi 300 personas en total. Este barco, descrito como una joya de la ingeniería naval de la época, era largo, profundo, con un mástil robusto y decoraciones talladas en proa y popa. Pero lo que parecía una travesía de celebración se convirtió en una catástrofe que resonaría por generaciones. Enrique I, tercer hijo de Guillermo el Conquistador, no estaba destinado a reinar. Educado para una posible carrera eclesiástica, su camino al trono fue inesperado. En 1087, tras la muerte de su padre, Inglaterra fue para su hermano Guillermo Rufus y Normandía, para Roberto Curtose. Enrique, con solo 5.000 libras como herencia, navegó entre intrigas y conflictos familiares. En 1100, la muerte accidental de Guillermo Rufus en un cacería le dio la oportunidad de reclamar la corona. Cabalgó a Winchester, se proclamó rey con el argumento de ser el único hijo nacido durante el reinado de su padre, y fue coronado en Westminster en solo 3 días. Su hermano Roberto, ocupado en la Primera Cruzada, no pudo reaccionar a tiempo. La victoria de Enrique en la guerra posterior le aseguró el control de Inglaterra y Normandía. Para 1120, Enrique buscaba afianzar la sucesión. Su hijo Guillermo Adelín, tratado como un rey en ciernes, fue reconocido como heredero de Normandía, tras negociaciones con el rey Luis VI de Francia. La travesía desde Barfleur era más que un viaje, era una demostración de poder, con nobles y caballeros leales al rey, listos para recibir tierras y títulos en Inglaterra. Entre ellos estaban los hijos ilegítimos de Enrique, como Roberto Fitzroy y Ricardo de Lincoln, y su hija Matilda, condesa de Perche, además de figuras clave como Ricardo, conde de Chester, y Esteban de Blois, primo del rey. Pero la noche del 25 de noviembre, todo cambió. El ambiente en Barfleur era festivo, con alcohol fluyendo entre los pasajeros del barco blanco. El capitán, Thomas Fitzstephen, nieto de un navegante que sirvió a Guillermo el Conquistador, presumió de la velocidad de su nave, asegurando que alcanzaría al barco del rey. La tripulación, ebria, despidió con burlas a 3 sacerdotes que intentaron bendecir el barco. Esteban de Blois, afortunadamente para él, desembarcó por un problema de salud, una decisión que le salvaría la vida. Alrededor de medianoche, el barco blanco zarpó. La oscuridad, el alcohol y un rumbo mal calculado llevaron al desastre. Minutos después de partir, el barco chocó contra un arrecife conocido hoy como Quille-Beuf, desgarrando su casco por el lado de babor. El agua helada inundó la nave, y los intentos de liberarla solo empeoraron la situación. Los gritos de los pasajeros, atrapados en las gélidas aguas del canal, se escucharon a 1 kilómetro de distancia, confundidos en Barfleur con ecos de una fiesta. En el caos, los guardias de Guillermo Adelín lograron subirlo a un bote salvavidas, pero su valentía lo traicionó. Al escuchar los gritos de su hermanita Matilda, ordenó regresar por ella. Desesperados, otros náufragos intentaron subir al bote, que se sobrecargó y volcó, llevándose a todos al fondo.
El capitán Fitzstephen, al saber del destino del heredero, decidió no seguir viviendo y se dejó hundir. De casi 300 personas, solo un carnicero de Rouen, Berold, sobrevivió, aferrado a un mástil roto. Sus ropas de lana lo mantuvieron lo bastante cálido, hasta que pescadores lo rescataron al amanecer. Si te está impactando esta noticia, haz clic en suscribirte, es gratis y no tienes excusa. La tragedia no tuvo precedentes. Entre los fallecidos estaban Guillermo Adelín, la flor de la nobleza inglesa y normanda, y gran parte de la próxima generación de líderes. Los cuerpos, incluida la riqueza del rey, fueron buscados en vano. El mar se los tragó. La noticia devastó a Enrique I. Según el cronista Orderic Vitalis, el rey colapsó de dolor al saberlo, un dolor que lo acompañaría hasta su muerte en 1135. Sin un heredero varón, designó a su hija Matilda, emperatriz del Sacro Imperio, como sucesora. Pero su primo Esteban de Blois, quien escapó del naufragio, desafió su reclamo, desencadenando una guerra civil conocida como la Anarquía, que duró desde 1135 hasta 1153. Este conflicto fracturó Inglaterra, con batallas, traiciones y un colapso del orden que los cronistas de la época llamaron un naufragio del reino. El impacto del barco blanco trasciende lo inmediato. Según el historiador William de Malmesbury, ningún barco trajo tanta miseria a Inglaterra. La pérdida de Guillermo Adelín no solo destruyó la línea sucesoria directa, sino que desestabilizó el equilibrio de poder en la región. La anarquía debilitó la autoridad real, permitió el ascenso de nobles ambiciosos y marcó un punto de inflexión en la historia medieval inglesa. Los ecos de esta tragedia se sintieron en las negociaciones de paz de 1153, cuando Esteban acordó nombrar al hijo de Matilda, Enrique II, como su heredero, fundando la dinastía Plantagenet. ¿Qué nos enseña esto hoy? Que un solo error, una noche de exceso, puede cambiar el curso de la historia. La arrogancia, la imprudencia y la falta de preparación convirtieron una celebración en una catástrofe. ¿Y tú? ¿Crees que tragedias como esta podrían evitarse con mejor liderazgo? Comparte tu opinión, porque estas historias no solo son del pasado, son lecciones para el presente. Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.